la serie de estudios, este discipulado un poquito más profundo de lo que hemos llevado, y aunque pues a veces tratamos de abarcar todo el tema completo, ¿verdad? Es por la razón que a veces un tema nos lleva dos miércoles y pudiera llevarnos hasta 3, ¿verdad? Pero lo que nos tome con tal de seguir, ¿verdad? Aprendiendo y edificándonos en la palabra. Así es que nuestro hermano Jacob en esta noche, ¿verdad? Con el tema de la salvación. Dios bendiga. Que el Señor les bendiga, mis hermanos, en esta noche. Amén. Cantamos que Dios, oh Jesús, lo dio todo por nosotros. Dice, todo lo diste tú por mí. Tu vida, dice, entregaste. Y no solamente entregó su vida, sino que dice que murió él como uno de los peores criminales o malhechores. Roma había encontrado una forma de torturar a la gente, a los hombres, de manera que los castigaban duramente, porque se supone que los que tenían esa sentencia era porque eran hombres malos, eran perversos. Quizás muchos de ellos querían sobreponerse al imperio romano. Por eso dice que Barrabás fue acusado de sedición, o sea, de levantar a una multitud para ir en contra de Roma. Entonces, esa acción merecía una pena de muerte, pero no solamente de muerte, sino de cruz. Entonces dice que Roma había preparado una cruz para Barrabás. Pero, pues, se dio la situación de que era un día en que el pueblo, pues, pedía un reo para que fuera liberado. Entonces pidieron a Barrabás y no a Jesús. Entonces Jesús tomó el lugar de Barrabás, el hombre que merecía morir, que merecía sufrir esa condena o esa pena de muerte y muerte de cruz. Por eso es que en la cruz se le puso una inscripción, el rey de los judíos, porque se supone que en la cruz de cada persona llevaba grabada el nombre de la persona. Y como esa cruz era para Barrabás, entonces solamente le escribieron un título y se lo pegaron a la cruz. Y todo eso lo hizo Jesús por cada uno de nosotros, por un solo propósito: de salvarnos, de redimirnos de la pena de muerte que teníamos nosotros. Y esa es la salvación que vamos a hablar hoy en esta noche. Y voy a invitar que abran sus Biblias en el libro de Juan. Se dice que de todas las escrituras, o sea, los versos más conocidos es precisamente Juan 3:16. Dicen los que estudian la Biblia que la Biblia tiene 31,373 versículos. Y ellos piensan y dicen que por lo menos hasta el día de hoy, o hasta el día en que estos hombres estaban escribiendo comentarios acerca de este versículo, dicen que por lo menos el 75% del mundo ha escuchado una vez el versículo de Juan 3:16. Y dice, ya lo tienen, hermanos. Bueno, oremos primero antes de leer. Señor, te damos gracias en esta preciosa noche
por la oportunidad tan grande que nos das de poder estar delante de tu presencia una vez más para escudriñar tu palabra. Te pedimos que sea tu Espíritu Santo dándonos esa sabiduría, bendito Dios, para poder discernir, para poder entender tu palabra, Señor Jesús, y poder crecer, bendito Dios, poner nuestros fundamentos cada día más sólidos en ti, en tu palabra, en tu verdad. Ayúdanos, Padre Santo, de tal manera que nuestra fe también vaya creciendo día a día para conocerte más, para darte, Dios mío, a ti la gloria, la honra y el honor que se merece, bendito Dios. Te pedimos, Padre Santo, en esta tarde, en esta noche, que mientras leemos tu palabra, tu Espíritu Santo sea, Dios mío, redarguyendo cada vida, cada corazón. Dios mío, mostrando, Dios mío, las riquezas de tu gloria, Padre Santo, las riquezas que hay en tu palabra para nosotros, para nuestras vidas, para esta humanidad que has amado de tal manera, Padre bendito, que enviaste a tu Hijo unigénito. Te damos toda la gloria, Señor, te damos toda la honra en el nombre de Jesús. Amén. Juan 3:16 dice, lo voy a leer una vez yo y ustedes la segunda vez. Porque de tal manera, dice, amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree, dice, no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Ustedes? Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree, amén. Bueno, ocupar sus lugares, sus asientos, mis hermanos. La salvación, una doctrina muy importante en nuestra vida cristiana. Y hace poquito estábamos estudiando que Dios es amor, o la esencia de Dios es amor. Uno de los atributos que Dios tiene, que Dios es, por eso dice que Dios es amor. Y comentábamos que el amor de Dios fue la razón por la cual dice que vio al mundo, a la humanidad perdido, sin rumbo, sin fe y sin esperanza, después de que cayó, ¿verdad?, de la gracia de Dios, después de que pecó, después de que desobedeció. Dice que Dios los expulsó del jardín del Edén y nunca más podrían entrar por la desobediencia del hombre. Y así pasó, el hombre no regresó a Dios, sino que dice que cada día que pasaba, dice que en el corazón del hombre era constante en el mal. De modo que se corrompió, dice, la tierra. Y en vez de recapacitar de los errores que habían hecho, se volvieron más insensibles a la voz de Dios. Y desde ese día hasta nuestros días no ha parado. Por eso es que vio Dios la necesidad de una redención para esta humanidad. Y la salvación quiere decir, o el significado de la salvación es haber sido restaurados de la perdición causada por la rebelión pecadora de los seres humanos en contra de Dios. ¿Sí? Esa es la salvación. Es la redención. Y la redención es algo que es como cuando nosotros vamos a una casa de empeño y dejamos algo y prometemos regresar a pagar la deuda para adquirir una vez más lo que es nuestro. Eso es redimir. Entonces, la salvación dice que implica la redención total del hombre y se ofrece gratuitamente a todos
los que aceptan a Jesucristo como Señor y Salvador, quien por su propia sangre, dice, obtuvo eterna redención para el creyente. En el sentido más amplio de la salvación, dice, incluye la regeneración, y eso es lo que estuvimos hablando los miércoles pasados. La regeneración equivale al nuevo nacimiento, ¿sí? La regeneración o el nuevo nacimiento es una obra de la gracia de Dios por la cual los creyentes llegan a ser nuevas criaturas. Eso es lo que también hablamos en la escuela dominical, ¿sí? Que cuando Dios nos salva, no solamente nos salva del pecado, sino que nos hace nuevas criaturas en Él, en Cristo Jesús. Dice la palabra de Dios que hay un cambio de naturaleza, porque nosotros, dice la palabra de Dios en Efesios, que somos por naturaleza hijos de ira, o sea, de pecado, ¿sí? Pero esa naturaleza cambia cuando nosotros aceptamos a Cristo Jesús. Por eso es que dice que nosotros somos hechos nuevas criaturas en Él. Las cosas viejas pasaron, dice, aquí todas son hechas nuevas. ¿Por qué? Precisamente es por la redención y la regeneración, el nuevo nacimiento. Y eso es solamente por Cristo Jesús. Es un cambio de corazón obrado por el Espíritu Santo por medio de la convicción de pecado, al cual el pecador responde en arrepentimiento hacia Dios y fe en el Señor Jesucristo. El arrepentimiento y la fe son experiencias de la gracia. El arrepentimiento es una genuina vuelta del pecado hacia Dios, y la fe es la aceptación de Jesucristo y la dedicación de la personalidad total a Él como Señor y Salvador. Entonces, cuando nosotros venimos a Dios, o cuando Dios nos alcanza y nos da esa nueva vida, nosotros dejamos de hacer lo que éramos antes. Dice que nosotros dejamos lo que era del viejo hombre y nos vestimos del nuevo. Amén. Amén. Entonces, dijimos que la salvación es una redención, un rescate del pecado. Entonces, dijimos que en esa salvación o esa redención, nosotros somos hechos nuevas criaturas en Cristo. Amén. Por eso es que dice, así a una persona es salva de la condenación para alcanzar la vida eterna. Por eso es que empezamos con el versículo de Juan 3:16, porque de tal manera, dice, Dios amó al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, ¿en dónde o en quién encontramos la salvación? La encontramos solamente en Cristo. El apóstol Pedro, cuando predicó, ¿verdad?, después del evento quizás más grande de la historia, en el aposento alto, cuando descendió el Espíritu Santo sobre ellos, dice que uno de las primeras o los primeros milagros que Pedro hizo es que levantó a un paralítico, y toda la gente estaba pues cuestionando a Pedro en qué o con qué autoridad él había hecho esas cosas. Entonces, después de que les habló en Hechos 4:12, le dijo que en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo del cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. ¿Sí? Solamente en la obra redentora de nuestro Señor Jesús, solamente en Él hay la salvación, con Él solamente encontramos la salvación. El mundo puede decir que hay varias formas de salvación, pero la palabra de Dios es clara y específica en decir
que no hay otro nombre, dice, bajo el cielo, dado a los hombres en que podamos ser salvos, sino solamente en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, una vez estaba platicando con una persona acerca de la salvación o acerca de lo que nosotros somos en Cristo. ¿Cómo es que nosotros somos, o por qué es que Dios nos rescató y nos salvó, y que si no fuera por ese amor tan grande que Dios tuvo para con nosotros, nosotros nunca hubiéramos alcanzado por nuestra propia, ¿cómo se dice? Esfuerzo. O méritos. Nunca hubiéramos alcanzado esa salvación. Entonces, él me dijo, si yo me dispongo, o si yo me lo propongo, digo, yo puedo vivir sin pecar. Me dijo. Entonces, le dije, con lo que tú me estás diciendo, me das a entender que tú estás de acuerdo con unas palabras que una vez dice que el Papa, cuando vino a Estados Unidos, dijo que el sacrificio o la muerte de Jesús en la cruz había sido como hablando, dice, humanamente, había sido un fracaso. Porque él me decía, no, pues yo puedo vivir sin pecar. Si yo me lo propongo, yo puedo vivir sin pecar. Entonces, al decir esas palabras, estamos diciendo que nosotros, por nuestros propios méritos, podríamos alcanzar la salvación o la redención. Entonces, aunque tú no lo hayas escuchado, le dije, pero tú estás de acuerdo con esas palabras que él dijo. Porque tú me estás diciendo que tú puedes vivir sin pecar. A un hombre que Dios mismo lo declaró como perfecto, apartado del mal, Job, dice que él hacía sacrificios cada día por sus hijos y por él. Alguien que no tiene nada de qué ser acusado, no tenía que hacer un sacrificio tal para pedir perdón por sus pecados. Sin en cambio dice que él hacía cada día sacrificios porque pedía por sus hijos y por él mismo. Entonces, ¿cómo es que nosotros podemos pensar que de alguna manera, no incluyendo a Dios en nuestras vidas, podamos ser salvos? No se puede. Entonces, vemos que el objetivo de Dios era salvar a este mundo perdido. Dios no esperó que el mundo se volviera a Él para después amarlo, porque el mundo iba en una dirección opuesta al camino de Dios. O sea, Dios no esperó que el hombre recapacitara y regresara a Él, porque nunca lo hubiera hecho, sino que dice que de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, vemos cuál era la expresión y el regalo del amor de Dios que ha dado a su Hijo unigénito. El amor de Dios no únicamente sintió el dolor de un mundo caído. Dios hizo algo al respecto y Él dio a lo más precioso que tenía, a su Hijo unigénito. Entonces, todo aquel que en Él cree, dice, no se va a perder, sino que alcanzará la vida eterna por Él. Creer significa mucho más que una como conciencia intelectual, o decir, oh, yo sé que hay un Dios. No solamente es creer que hay un Dios, sino aceptar a ese Dios como nuestro Señor y Salvador. Porque dice Santiago que los demonios, dice, también creen y tiemblan.
¿sí? Ellos no lo han aceptado como su Señor y Salvador, pero saben que hay un Dios. Entonces, el creer solamente que hay un Dios no basta, sino que tenemos que aceptarlo en nuestro corazón como nuestro Señor y como nuestro Salvador. Por eso dice que aquí, que para que todo aquel que en Él cree, dice, no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, vemos cuál era la intención del amor de Dios. La intención del amor de Dios es que nadie se pierda. Por eso el apóstol Pedro escribía y decía que Dios no retarda su promesa como algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, para con la humanidad, no queriendo que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. O sea, no quiere que ese sacrificio que costó tanto allá en la cruz del Calvario sea en vano para muchos, sino que alcance, ¿verdad?, a la humanidad para salvarlo, para redimirlo, para darle una nueva vida. Entonces, esa era la intención del amor de Dios, de que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y entonces, vemos que este regalo que Dios ha dado, no solamente es para un periodo de tiempo, sino que es para siempre. Por eso dice que para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. O sea, es un regalo para siempre, para siempre. Entonces, podemos ver que esa es la salvación que Dios nos da, es el regalo que Dios nos ha dado. Entonces, podemos entender entonces que ese amor que Dios tuvo para con nosotros como seres humanos, no lo debemos de ignorar o de desperdiciar. Hebreos 2:3 creo dice que ¿cómo escaparemos nosotros de la ira de Dios si descuidamos una salvación tan grande? O sea, si descuidamos y pasamos por alto el sacrificio que Dios hizo por nosotros. Si no lo tomamos en cuenta, si lo ignoramos, no podremos escapar entonces de ello. Y mandó a su Hijo unigénito para darnos vida eterna y también para libertarnos de la esclavitud y darnos libertad. Gálatas 5:1 dice: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Estad, dice, pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. El hecho es que Jesús nos ha hecho libres. Dios nos ruega tomar su fuerza y caminar. Dios nos ruega tomar su fuerza y caminar en esta libertad y no volvamos a estar sujetos otra vez al yugo de esclavitud. Si ya fuimos rescatados del pecado, ya no volvamos atrás, porque nosotros, dice también Hebreos, que nosotros no somos de los que retrocedemos, sino de los que seguimos hacia adelante, ¿verdad?, para alcanzar esa redención. A ver, voy a ver cómo dice, porque se me olvidó. Hebreos 10. Dice desde el 37, porque aún un poquito y el que vendrá de venir, porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará, mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, dice, no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Entonces, si nosotros hemos ya sido salvos,
el apóstol Pablo nos anima y nos dice que estemos firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estemos otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Entonces nos ha librado o nos ha dado libertad. Antes éramos esclavos del pecado y nos ha libertado de ese yugo de esclavitud que teníamos. Pero también nos ha alcanzado o nos ha dado el perdón de la culpa para alcanzar el perdón. Efesios 1:7, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Y luego, en el mismo Efesios 2:12 al 13 dice, de ser extranjeros para convertirse en ciudadanos del reino de los cielos, en el cual dice, en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía del Dios de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Antes de que nosotros creyéramos o antes de que Dios viniera a este mundo para dar su vida por nosotros, nosotros estábamos alejados de Dios, sin esperanza. Esto muestra que no solamente estábamos muertos espiritualmente, sino que también estábamos separados de la gloria de Dios. No podíamos alcanzar la salvación. Antes de venir Jesús, los gentiles eran sin Cristo, o sea, sin patria, sin esperanza y sin Dios. Así estábamos nosotros antes de que el Señor nos alcanzara. Y si estábamos sin Cristo, estábamos sin luz, sin paz, sin descanso, sin seguridad, sin esperanza. Porque Jesús es nuestra paz, Jesús es nuestro descanso, Jesús es nuestra seguridad y Jesús es nuestra esperanza. Romanos 15:13 dice, y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el Espíritu Santo. Entonces, vemos que la salvación solamente se obtiene por Jesús. Y dijimos que el significado de la salvación es la liberación del pecado y de sus consecuencias. O sea, después de que nosotros éramos, por naturaleza, dice, hijos de ira, lo mismo que los demás, por la gracia de Dios, ahora hemos sido salvos. Ya no tenemos nosotros deuda que pagar porque Jesús lo pagó por nosotros. Entonces el significado de la salvación se define en dos cosas. La liberación del pecado y aparte de ello también de sus consecuencias. Amén. Entonces, la salvación involucra tiene tres cosas importantes que pasan con el ser humano. La salvación se refiere al tiempo específico en que la persona se volvió cristiana. Es la primera conversión cuando nosotros creímos en Jesús. Como experiencia del presente, la salvación significa que Dios continúa obrando en la vida del cristiano a fin de perfeccionar sus propósitos. 3. Con referencia al futuro, la salvación se refiere a la culminación de la obra de Dios en su sangre. Por eso es que Judas escribía en sus últimos capítulos, sus últimos versículos de su único capítulo que tiene, dice que Dios es poderoso para guardarnos sin caída o para preservarnos hasta el día de nuestra redención. Si Dios es poderoso para salvarnos o para darnos nueva vida, Él es poderoso también para mantenernos sin caída hasta que
llegue nuestra redención, hasta que partamos de este mundo. Entonces, no tenemos nosotros nada que aportar en esa salvación, porque solamente Dios la da y Él solamente también la sostiene. Amén. El mensaje de la salvación es un mensaje de liberación del pecado, dijimos, y de sus consecuencias. La necesidad de la salvación es necesaria por causa de la naturaleza del hombre. Efesios 2:3 dice: entre los cuales todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza, dice, hijos de ira, lo mismo que los demás. Romanos 3:10 dice, como está escrito, dice, no hay justo ni aun uno. O sea, todos éramos pecadores, o todos somos pecadores, todos estamos destituidos o separados de la gloria de Dios. Por cuanto todos pecaron, dice, están destituidos de la gloria de Dios. Romanos 3:23, y lo dice que la paga del pecado, dice que es la muerte. Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces nuestros pecados ya fueron pagados. Y todavía de eso dice que aquí tenemos una dádiva o un don, y esa es la vida eterna. Pero ¿cómo lo vamos a obtener? Solamente en Cristo Jesús. No hay otra forma de salvación, sino solamente en el nombre de Jesús. Todos los pecados, dice, están bajo condenación. Romanos 5:8. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno, vino a todos los hombres la justificación de vida. Así como cuando solamente dice que por el pecado de uno vino o contaminó a toda la humanidad, por la justicia de uno vino la salvación a todos los hombres. Estábamos en la naturaleza caída cuando Adán pecó, porque fue él el que primero pecó contra Dios. Por eso dice aquí que así como la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Amén. Amén. Entonces, es necesaria pues que el hombre, el hombre no puede hacer nada por sí mismo para acercarse a Dios, dijimos hace rato. O sea, no podemos hacer nada con la que nosotros podamos alcanzar nuestra salvación. Nuestras obras de justicia, dice, son como trapos de inmundicia delante de Dios. Y hace poquito estuvimos hablando acerca de esto, que nuestras mejores obras o lo que nosotros podamos hacer, lo mejor que nosotros podamos hacer, todavía no alcanza para pagar la deuda que nosotros tenemos delante de Dios. Isaías 64:6 dice, si bien todos nosotros como sociedad, somos como sociedad y todas nuestras justicias como trapos de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como el viento. Isaías estaba escribiendo que nada que nosotros podamos hacer puede alcanzar nuestra redención. Dijimos hace poquito en la escuela dominical, hablando acerca de las obras que Dios dice que preparó de antemano para que nosotros anduviésemos en ellas. Efesios 2:10, que las cosas que nosotros hacemos por nuestra propia cuenta son como trapos de inmundicia. Pero cuando andamos en los caminos de Dios y hacemos las obras que Dios preparó de antemano para que nosotros anduviésemos en ellas, entonces esas obras son olor fragante delante de Dios. Pero no es nuestro. Por eso un versículo antes dice que
no es por obras para que nadie se gloríe. Sí, si nosotros hacemos algo muy excelente, no es de nosotros, pues Dios las ha preparado de antemano para que nosotros obremos o para que nosotros andemos en ellas. Entonces nuestras obras no pueden comprar nuestra salvación. Nuestras obras de justicia, dicen, no pueden salvarnos. Romanos 3:20. Ya que por las obras de la ley, dice, ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Hablábamos el domingo pasado acerca del nuevo pacto que Dios hizo para nosotros. En el antiguo pacto era que el hombre tenía que vivir si cumplía toda la ley. Si no podía cumplir la ley, entonces iba a morir. Dijo Pablo que no era que la ley fuera mala, sino que la ley era para enseñarnos que nosotros no podíamos cumplirla y que necesitábamos a alguien que nos ayudara. Entonces, la ley dice aquí, ya que por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él. Y muchos vemos ahora que tratan de vivir conforme a la ley y hacer los mismos ritos que se hacían anteriormente, como los mesiánicos. Dijo el apóstol Pablo en Gálatas que si nosotros queremos vivir y regresar una vez más a querer vivir bajo esa condición, hemos caído de la gracia de Dios. O sea, como que no hemos aceptado la gracia que Dios nos ha dado, sino que queremos todavía por nuestros propios méritos alcanzar la vida o la salvación. Dice, de la gracia, dice, habéis caído. ¿Por qué? Porque la ley no es que sea mala, sino que la ley nos enseña que nuestras faltas merecen la pena de muerte. Nuestros pecados merecen lo que Dios o lo que Jesús sufrió allá en la cruz del Calvario. Entonces, Tito 3:5 dice, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Entonces vemos que verdaderamente no hay ningún mérito en nosotros para alcanzar la vida eterna. Porque Pablo escribió a Tito diciendo, nos salvó, diciendo, no por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho. ¿Sí? Todas las cosas que nosotros hacemos no están comprando nuestra salvación, sino que las obras que nosotros hacemos es porque nosotros vivimos agradecidos por la salvación que Dios nos ha regalado. ¿Sí? No obramos para ser salvos, sino obramos porque somos salvos. Amén. Es lo que también nos enseña el libro de Santiago, cuando estudiamos el libro de Santiago. Entonces, no hay nada que nosotros podamos hacer que nos pueda llevar, ¿verdad?, a la salvación, sino solamente Jesús. Dios es santo y Él quiere que nosotros vivamos en esa santificación. Lo que acabamos cuando empezamos hablamos de la regeneración, del nuevo nacimiento. Dios nos justificó por la gracia solamente y no fue por nuestros méritos.
Entonces, ahora vamos a hablar de la santificación. Porque Dios es santo. Él quiere que nosotros vivamos también santos delante de Él. Dios es santo en lo absoluto. En Él no hay pecado. La santidad de Dios, por eso es que en el libro de Apocalipsis se resalta la santidad de Dios y dice que Él es 3 veces santo. Levíticos 9:2 dice: habla a toda la congregación de los hijos de Israel y diles: santos seréis, porque santo soy yo, Jehová vuestro Dios. Dios quiere que nosotros andemos en una vida nueva, en una vida diferente a los demás, diferente a lo que nosotros éramos antes de conocerlo, antes de venir a Jesús. Efesios 4 dice: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan, dice, en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, dice, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de sus corazones, los cuales, dice, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros, dice, no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto, dice, a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos, dice, del nuevo hombre creado según Dios, en la justicia, dice, y santidad de la verdad. Dios quiere que como Él es santo, nosotros también seamos santos. Y luego dice aquí: por lo cual, desechando, dice, la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Entonces, Dios nos ha dado la salvación y Él ahora quiere que nosotros andemos en esa vida nueva que Dios nos ha dado, santificando nuestras vidas cada día. Entonces, no podemos nosotros decir que somos hijos de Dios y todo a vivir, ¿verdad?, en la vida pasada o en la manera que nosotros vivíamos antes de conocer a Cristo. Por eso es que el apóstol Pablo exhortaba a Efesios. Era una iglesia que él había fundado, y que muchos piensan que Pablo amaba mucho a esta iglesia, porque en esta iglesia es donde tuvo más tiempo predicando la palabra de Dios. Y estos hombres habían, en la iglesia de Éfeso, había mucha idolatría. Dice que él aproximadamente estuvo 3 años y medio en este lugar, enseñando y predicando acerca de Dios o de Jesús. Entonces, por eso es que le decía que esto pues digo y requiero del Señor, que yo no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Entonces, Dios es santo y requiere que nosotros andemos en santidad, en esa nueva vida que Dios nos ha dado. Éxodo 23:20 dice: he aquí yo envío mi ángel delante de ti para que te guarde en el camino y te introduzca en el lugar que yo he preparado. Hasta ahí vamos a llegar en esta noche, mis hermanos. Son las 8:20 y vamos a hablar acerca de la glorificación para la próxima semana. Amén. Que el Señor les bendiga, mis hermanos, y el pastor con nosotros. Gracias.
Cuando hablamos de la salvación, es un... A ver si nos dan volumen allá atrás. Cuando hablamos de la salvación en los estudios bíblicos que damos a los diferentes discipulados, siempre hablamos de la seguridad de la salvación. Ahora que estamos aprendiendo acerca de este tema tan importante, a veces nos vamos a encontrar con algunas corrientes doctrinales, y algunos de ustedes a lo mejor ya lo han escuchado, ¿verdad? Están los que creen que la salvación se pierde y los que no se pierde, y son temas que algunos, si no lo saben manejar, se convierten en temas controversiales, que en realidad todo está aquí en la palabra de Dios, ¿verdad? Y cuando hemos creído firmemente con todo nuestro corazón, sin dudar, ¿verdad? Nosotros estamos seguros en el Señor, porque es la palabra de Dios la que garantiza, ¿verdad?, que somos salvos. Y cuando se habla acerca de si la salvación se pierde, se tiene que explicar por qué se pierde. Y cuando no se pierde, ¿por qué no se pierde? Amén. Entonces, pero todo está aquí en la palabra, así es que estos temas, mis hermanos, es para reforzar, ¿verdad?, nuestra fe en el Señor. He estado dando a un discipulado a una familia, ¿verdad?, y hemos estado hablando de estos temas. Voy a leer el Salmo 34 y vamos a orar en esta noche. Salmo 34 dice: busqué a Jehová y Él me oyó, me libró de todos mis temores. Los que miraron a Él fueron alumbrados, sus rostros no fueron avergonzados. Este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Gustad y ved que es bueno Jehová, dichoso el hombre que confía en Él. Dichoso el hombre que confía en Él. Y por supuesto que si estamos aquí en esta noche porque confiamos en Él, amén. Porque pasamos situaciones, pero podemos confiar en nuestro Dios, que Él es fiel, que Él nunca cambia. Ese es nuestro Dios. Vamos a orar.